Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Sus líneas de investigación son ontología, política, fenomenología, hermenéutica, la Escuela de Kioto y la filosofía japonesa. Ha publicado artículos como Historia del presente, Historia del instante, Ensayos del fin del mundo y Desde el frente invisible, Heidegger y la experiencia del nacionalsocialismo en cuadernos negros. Lleva el canal de YouTube Habitar la Tierra, dedicado a la divulgación de la filosofía, que muchos de nosotros hemos visto. Muchas gracias, Emiliano Castro. Bueno, muchas gracias. Como dicen, empiezo con un chiste. Esta conferencia empezó al formato clásico en computadora, como hoy en día se hace la filosofía, y hace como 3 semanas, en un contratiempo, se me cambió mi computadora de la motocicleta y un carro la atropelló, ¿no? Entonces, se perdió la conferencia, pero fue mejor porque ahora la tuve que hacer de memoria, ¿no? Y está hecha a la antigua, como que Rebeca me enseñó a dar clases, ¿no? Hecha a mano, ¿no? Pero bueno, espero que quedara mejor, ¿no? Esta breve conferencia la titulé Al encuentro con la fisis, o al encuentro de la fisis, ¿no? Y intentar retomar una cosa que dijo Leo, ¿no? No sabía, no pero ahí vamos en consonancia en los mismos temas. Y es si es posible una filosofía de la comarca abierta, ¿no? Porque el claro o lo abierto sería o no tematizable por la filosofía, y en particular por la fenomenología, que es lo que a mí me interesa, ¿no? En esta conferencia, espero breve, voy a enfocarme en un problema de la fenomenología clásica, en las implicaciones de este problema y en 2 consecuencias interesantes de este problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Voy a intentar, se los explico en pocas palabras. Problema. La fenomenología se presenta como ciencia del aparecer, como el estudio del aparecer, del hacerse manifiesto, ¿no? Del Feinstein, ¿no? Su método, tradicionalmente, es la reflexión fenomenológica, ¿no? La reducción y volver sobre los actos de la conciencia y demás, ¿no? Pero esto tiene un problema. Cuando la conciencia vuelve sobre sí, esto es, el acto reflexivo, el método de la fenomenología por excelencia, ¿logra captar alguna vez el mostrarse mismo? ¿No? Aquí un poco el tema es ¿no? Cuando la conciencia vuelve sobre sí, lo que haya no es el mostrarse, sino lo mostrado. No hay el Feinstein, sino el fenómeno. Diríamos, adelantando un poco, no ve el ver, sino lo visto, ¿no? Términos de Merleau-Ponty, ¿no? Y esto tiene la siguiente consecuencia, ¿no? Otra vez, ¿no? La fenomenología es ciencia del aparecer, su método es la reflexión, pero la reflexión nunca llega al aparecer. Entonces, ¿no? Quiere decir esto que al menos desde la reflexión, la conciencia siempre llega tarde a la cita con la conciencia. Nunca se encuentra, una analogía boba, la conciencia es como Clark Kent, ¿no? Que siempre llegaba y Superman ya se había ido, ¿no? Cuando la conciencia llega, el mundo ya se donó, ya está ahí, ya es patente. Y que sería, digamos, la conciencia por antonomasia sería mostrarse, pero siempre llega a lo ya manifiesto, ¿no? Otra vez, ¿no? En la búsqueda del Feinstein, en la búsqueda del mostrarse, la fenomenología siempre se queda con lo que ya es manifiesto, con el fenómeno. Pero el mostrarse mismo siempre se echa para atrás, ¿no? Voy a darles un ejemplo. Decía un profesor que nunca me caía muy bien. La fenomenología es fácil porque es sobre la experiencia y como todos tenemos experiencia, pues traes el acordeón del examen pues, escondido en tu propia experiencia, ¿no? O sea, puedes revolver. Aquí va un experimento. ¿Cuál es el acto de conciencia más modesto que hay? Llamémosle burdamente pensar. Pensar en sentido muy burdo. Pensar en sentido de cualquier actividad de la conciencia, ¿no? Sea imaginar, prospectivas, recuerdos inmediatos, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando algo. Pensamos en la clase, pensamos en lo que nos comimos, pensamos en lo que vamos a hacer, pensamos en el tráfico, en algo estamos pensando. Ahora, aquí un problema de aún este acto tan modesto. Y este es un problema que, curiosamente, desde niño a mí me obsesionaba mucho. ¿Podemos descansar alguna vez en un pensamiento? ¿Qué pasa cuando intentan descansar en un pensamiento? Lo pierden.
Cuando quiero detenerme en el recuerdo de lo que comí, en el tráfico que va a haber al rato, en la conferencia que estoy dando, nunca puedo quedarme ahí. A lo que llego es a pensar en el recuerdo, pensar en la perspectiva, pensar en, ¿no? Nunca me quedo en ese pensamiento. Empiezo a pensar en el pensamiento. Y si intento detenerme en ese pensamiento, y así nos vamos al infinito, ¿no? Entonces pareciera que esa inmediatez del pensar se le niega al propio pensar, ¿no? Que sería más propio decir, ¿no? Otra vez, siempre llegamos tarde a la cita con el pensar. Ya, nunca llegamos a la hora del pensar, siempre a un pensar que apenas ya pasó. Nunca digo lo que estoy pensando ahora, porque debería decir lo que estaba pensando hace un momento. Lo que estaba pensando cuando me di cuenta. Y en cuanto me doy cuenta, ese pensamiento se echa al pasado inmediato, ¿no? En favor del pensamiento del pensamiento. Y cuando reconozco ese, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y parece que el pensar mismo, acto de conciencia tan humilde, siempre está atrás, ¿no? Este es el problema que quiero abordar en esta breve conferencia, ¿no? Lo encontré en 3 versiones, grosso modo en la tradición, en los clásicos de la fenomenología, ¿no? La primera versión nos lo ofrece Merleau-Ponty. Merleau-Ponty dice, en Fenomenología de la Percepción, el error de la filosofía, particularmente el empirismo, pero parece en general, ¿no?, ha sido confundir el dato con la donación, el ver con lo visto. Cuando preguntamos ¿qué es ver?, contestamos rojo. Y ese es un error. Rojo es lo visto, pero ¿qué es ver?, ¿no? Por eso la obra se llama Fenomenología de la Percepción, ¿no? Y entonces, ¿no? La filosofía en no poder dar razón del ver, dar razón de la donación, se conforma con moverse en un campo de datos, en un campo de cosas ya dadas, ¿no? Del rojo, la mesa, ¿no? Y no reconocer que el acto de donación, el maestro Merleau-Ponty, no es unilateral, sino es una interacción, es un diálogo, es una percepción-acción del mundo sobre el cuerpo y el cuerpo sobre el mundo, etc., ¿no? Ejemplo típico de Merleau-Ponty. Dice, nunca ves el foco igual, el niño nunca ve el foco igual después de que se quema la mano. Cuando se quema la mano, el foco ya es otro, ¿no? Dice, el dato es el mismo, pero viene en un horizonte de sentido diferente mediado por la relación que ya tuvo el cuerpo con el foco, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Segunda versión, dándole un poco un giro a la tuerca, ¿no? La versión de Michel Henry, ¿no? Michel Henry dice, ¿no? La fenomenología, e incluso quizás toda forma de reflexión natural, tiene el problema de que siempre se mueve en lo dado. Siempre se mueve en un mundo que ya está ahí. ¿Y cómo llegó ese mundo ahí? ¿De dónde está la donación de mundo? ¿Dónde acontece que es? La solución de la filosofía ha sido muy sencilla, dice, hace un momento. Cuando yo llegué ya estaba aquí. Y entonces, ¿no?, dice, lo que ha hecho la fenomenología, y dice eventualmente quizás la reflexión humana en general, es, en medida, dicen, que el ver no ve el ver, ¿no? En que el ver mismo no comparece en el ver. Dice, asume una especie de visión primitiva o de donación primitiva que siempre está, apenas pasó, apenas hace un momento. ¿Y cuándo se donó el mundo? Hace un momento. Nunca podemos detenernos en la donación, sino solamente en el mundo que ya está ahí, ¿no? Y este instante de la donación se remonta, dice, al pasado, hasta que se pierde en el inconsciente, dice Henry, ¿no? ¿Y cuándo se dio que fue el mundo? ¿No? Alguna vez, ¿no? Cuando dimos razón de él, ya estaba ahí, ya había acontecido que era, ¿no? Ya se había hecho manifiesto. ¿El manifestarte cuándo pasó? ¿Quién sabe, no? Usando, saben ustedes, Henry fue un gran glosador de Husserl, ¿no? Y su obra a veces es pesada, por eso, ¿no? Lo explica así, ¿no? Dice, a Husserl y a la fenomenología siempre les preocupó el cogito y el cogitatum, en términos de metafísicas cartesianas. Pero todo cogito y todo cogitatum supone un cogitare. Supone el acto de
conciencia, solo. Y ese siempre está atrás, ¿no? Ese siempre se olvida, se va echando para atrás, para atrás, para atrás, ¿no? Lo que él le llamaba las condiciones de manifestabilidad, que permite que lo que es sea, ¿no? Ese plano de monismo ontológico, como él le llama en la esencia de manifestabilidad, siempre se echa para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, ¿no? Y por último, bueno, la versión que nos es más familiar, obviamente, la de Heidegger, ¿no? Dice Heidegger De la esencia de la verdad, a mí siempre rescato esta cita, ¿no? Todo comportarse con el ente se da en el seno de lo abierto, ¿no? Toda relación con el ente, todo acto intencional, digan, en términos fenomenológicos, supone un claro, un lugar donde acontece. Pero ese lugar muestra, pero él no se muestra. Y entonces la solución de la filosofía fue el asombro por el ente, el olvido del ser. ¿Se dan cuenta cómo son tres versiones del mismo problema? La idea de fondo es, ¿no? El fundamento de la conciencia se rehúsa a la conciencia, es opaco a la conciencia. Y la conciencia se mueve en el campo de lo ya dado, de lo que ya es patente. Y el mostrarse mismo, allá atrás. Y aquí una cosa interesante, un poco para darnos una pista donde termina esta breve conferencia. Esta relación entre el mostrarse y lo que se muestra tiene también una connotación temporal. ¿Cuándo se dio la donación? Apenas, hace un rato. Apenas, cuando llegué ya estaba, ¿no? Ya era así cuando yo llegué, ¿no? ¿Cuándo se dio esta donación? En el pasado inmediato o incluso eventualmente en un pasado primitivo que se pierde en el inconsciente, como dice Henry, ¿no? ¿Cuál es el alcance de este problema? Porque este problema sería más allá de una curiosidad de una clase de fenomenología, ¿no? De, ay, mira, justo no se le ocurrió esto. Número uno, este problema cuestiona el propio estatus filosófico de la fenomenología. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta filosófica por antonomasia? Lo que hemos preguntado antes, ahora, y que siempre ha sido tema del pensar, es TST, que es excelente, dice Metafísica 7.1, ¿no? Que es la pregunta por el oneón, libro 4, ¿no? El ente en tanto que ente, lo que hace que lo que es sea. Si tradujéramos las palabras de Aristóteles a términos fenomenológicos, sería la pregunta en ¿qué hace que los fenómenos se muestren? ¿Qué es lo que permite que lo que aparezca? ¿No? La pregunta por el ser del ente. Y si la fenomenología nunca puede volver a la donación, entonces la fenomenología de entrada nunca puede hacer la pregunta propia de la filosofía. Se le escapa. Y está destinada, otra vez refiriendo a Henry, a moverse en las regiones, en ontologías regionales, en los actos de conciencia, en las condiciones, en las posiciones afectivas, ¿no? En lo que ya está ahí, a moverse en un campo de entes. Pero ¿y cómo llegaron a ser? ¿Quién sabe? Eso queda allá atrás, ¿no? Ahora, ¿no? Dos consecuencias de esto, ¿no? No sé qué significan esas consecuencias, se las paso al costo a ver qué piensan, ¿no? Si todo lo que se da a la conciencia supone una donación original que siempre es enviada antes, ¿no? No valdría la pena repensar lo que dice, por ejemplo, Heidegger en Tiempo y Ser, ¿no? Cuando habla del cuarto éxtasis temporal, que yo aprendí de Teresa este tema, ¿no? Dice, hay un cuarto éxtasis temporal, aparte del advenir siendo sido, el presente, ¿no? El presente dice un tiempo que es más bien un lugar donde se hace patente que el ente es. Pero si reconocemos entre la donación y la reflexión sobre esta donación estos dos momentos, habría que reconocer que en la propia conciencia hay un cierto desfase temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que la conciencia nunca se mueve en un presente sin más, sino en un presente que también es hace un momento. Y que todo lo que es para la conciencia también es algo que ha perdurado. No simplemente está ahí en una hora, sino es una hora que también es hace un momento, ¿no? Porque está este momento siempre echado atrás, que es la donación de ser, y el campo que se mueve en la conciencia, que es
el hecho consumado, los entes ya presentes, ¿no? O sea, esta distinción, cualquiera conozca a Heidegger les presente, la famosa diferencia ontológica. Pero ¿no tiene la diferencia ontológica un índice temporal también? Y con ello, ¿no sería la conciencia siempre temporal también? ¿No sería otro modo de pensar este tema husserliano arcaico de que el tiempo es el índice por antonomasia de la conciencia? El hecho de que la conciencia tiene este desdoblez en sí entre el ahora de lo ya manifiesto y una referencia apenas hace un momento en que se donó y que siempre se echa para atrás. La conciencia siempre tiene un pasado. En otros términos, ¿no? Segunda consecuencia, para terminar, ¿no? Esta es... tal vez entonces, ¿no? Y también no es algo nuevo, ¿no? Para alcanzar el estatus, para que la fenomenología pueda lanzar esta pregunta filosófica por antonomasia, la pregunta Tito-on, la pregunta ¿qué es el ente en tanto que ente?, la pregunta por el aparecer mismo, tal vez la vía de acceso a este preguntar no es la reflexión. La vía de acceso a este preguntar es de otra naturaleza. En otros términos, si la conciencia, por más que corra, nunca alcanza la conciencia, si la conciencia, por más que corra, siempre llega tarde a la donación de ser, a lo mejor la ruta es no correr y, en cambio, demorarse. Esta idea tampoco es nueva. Heidegger le llama serenidad. Michel Henry le llama retención. Y Ueda le llama sazen. ¿Qué es el sazen? ¿No? Que es el nombre que se le dio a la meditación sentadas frente al muro en la tradición del Zen, ¿no? Sazen, dice Ueda en su artículo La práctica del Zen, ¿no? Es replegarse, ¿no? Mientras que el sujeto occidental se proyecta hacia el mundo con sus manos, interactúa, el sazen te centra, te sienta y te pone frente al muro, ¿no? Es una demora, ¿no? Es un repliegue, ¿no? En vez de ir tras lo ente y esperar encontrar ahí de alguna forma su donación también, ralentizarse y dejar que nos alcance, ¿no? Imaginen esto, ¿no? Yo recuerdo esta analogía clásica del budismo indio, ¿no? La mente cotidiana es la mente del mono, ¿no? Que va de un ente a otro ente, de un pensamiento a otro pensamiento, ¿no? Lo único que busca la práctica del budismo, decían en la región india, es alcanzar la mente del elefante. ¿Cómo es la mente del elefante? Pesada. El elefante no anda corriendo de un lado a otro como el chango, ¿no? Se queda en su sitio. Y en quedarse en su sitio, deja que la donación le alcance, ¿no? Remato, pues, ahorita pensaba con lo que decía Leo, ¿no? Y esta retención, en términos de Henry, esta serenidad, en términos de Heidegger, este sazen, en términos de Ueda, ¿no? No necesariamente tiene que pensarse, ¿no? Esta otra ruta para la fenomenología, no tiene que pensarse de forma pasiva, ¿no? Y el ejemplo es la tradición del Wu Wei en el taoísmo o el ritual en el budismo Shingon, ¿no? ¿Qué es lo que buscan, no? El Wu Wei no es simplemente no hacer, esto todo sabe, ¿no? Es una acción sin agente, ¿no? Y la idea, ¿no? Es que en estas prácticas rituales, por ejemplo, decía Kukai sobre el budismo Shingon, ¿no? El ritual se repite tanto, 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 tanto, hasta que tú no lo haces. Solamente pasa, ¿no? Y decía, y entonces dejas de hacer tú y dejas que el Buda universal haga, ¿no? En un momento, después de repetir un sutra 700,000 veces, después de dar la vuelta 700,000 veces, después de dibujar el mismo carácter 700,000 veces, tú no lo haces, solo pasa. Y si solo pasa, ¿no es esta la donación? ¿No es esta la donación que la fenomenología reflexiva nunca alcanza? No sé. Eso es mi conversación. Muchas gracias.